Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Recién terminamos de desayunar, me levanto de la mesa, le doy su limpiadita y trato de no agarrar el celular. El celular es mi mayor enemigo de cada mañana. Un ratito que nos sentemos a chismosear por ahí y se nos va una gran parte del día. Van a acompañarme al mercado del pueblo a comprar todo lo necesario para la comida de mañana. Nos encontramos próximos a mudarnos de casa. Mi esposo, mi hija y también un jardinero de aquí del pueblito nos han estado ayudando a poner esta casa más bonita. Mi hija se encuentra encalando el árbol para protegerlo de insectos, de bichitos y déjenme decirles que nos ha funcionado muy bien. De este lado se encuentran preparando la tierra para hacer la instalación del pasto. Les platico que mi Cari soñaba con una casa, con un jardín, con un espacio con pasto. Ella tiene una campervan y le gusta jugarla en el pasto. A veces le escribí a algunos amigos que tienen casita con pasto y les preguntaba si acaso podíamos ir a su casa para que mi niña pudiera jugar en el pasto. Así que estoy muy agradecida el día de hoy por la oportunidad que Dios nos da. Y ahora sí, familia bonita, vámonos al mercado del pueblo a comprar todo lo necesario para la comida. Desde que se pone el sol, el afán de cada ama de casa es el pensar qué va a hacer de comer al día siguiente. Ya empiezo a entender a las señoras más grandes que yo, que siempre comentan que están cansadas de la cocina, que ya no quieren cocinar porque cocinaron muchos años para su familia. Y es entendible, la cocina a veces puede ser un tanto agotadora. Espero que podamos aprender a disfrutarla. Voy a pedir 1 kilo de pierna de cerdo. Tengo mucho antojo de cocinar una carne enchilada o carne adobada. No sé cómo la conozcan. Gracias. Me llamó la atención lo brillante que se veían los limones. Estaban bien jugositos, así que me llevé una canastita de este limón y también otra canastita de duraznos, que también se veían muy dulces. Ya se me habían terminado algunas especies, así que pasé por ellas. Ya tengo una verdulería favorita según la necesidad que tenga para ese día. Hay ocasiones en donde me voy a la verdulería que me da calidad, pero es un poquito más cara. O también cuando estoy buscando economizar, me voy a otra verdulería. También cuando estoy buscando hacer mis compras un poquito más tranquila, como el día de hoy, me vengo a este lugar. Me voy a llevar una bolsita de tamarindo y les voy a compartir cómo hago esta agua refrescante.
no sabía si compartir esto con ustedes. Al final decidí hacerlo porque creo que puede dejar algo en el corazón de otras personas. Justo cuando estaba grabando este video me di cuenta que el señor que ha estado trabajando con nosotros ya traía su calzado un tanto desgastado por el arduo trabajo. Aquí en el pueblo la gente suele caminar por largos trayectos, así que el calzado puede desgastarse prontamente. Me puse a pensar. Recordé que mi madre era una mujer que siempre ayudó a otras personas, sin necesidad que ellas se acercaran a pedir ayuda. Para algunas personas en el pueblo, comprarse algo de uso personal puede llegar a representar el salario del día. Los actos de bondad que hacemos en esta tierra permanecerán aun cuando ya no estemos más aquí. Respetar a nuestros mayores, escuchar todas esas interminables historias que tienen por contar, son actos de bondad y amor que se quedarán aquí cuando nosotros nos marchemos de este lugar. Un día seremos tú y yo, contando todas esas historias a otros más jóvenes. Un día podemos ser tú y yo necesitando la ayuda de otras personas. Nos fuimos a Berriozábal, Chiapas, a comprar algunas cosas que nos hacían falta para ya por fin terminar la remodelación del jardín, y quiero compartirles este labial hidratante que me estuve comprando en Amazon. Me salió muy bueno, deja muy bonitos los labios. Últimamente he estado procurando solamente ponerme mi protector solar con color y mi labial, y ya no ponerme nada más en la cara. Vean, esta es la zona de carretera y aquí a orilla de calle pueden encontrar todos los viveros, puestos de maceteras. Me hacen falta 2 maceteras grandes para la casa, así que me voy a llevar estas 2 que simulan madera. Me gustaron mucho. Después nos pasamos al vivero y les platico que aquí en Berriozábal las plantas son muy económicas. Encuentras desde 10 pesos, 15 pesos. Por ejemplo, esta que les estoy mostrando me costó 15 pesos mexicanos. Ya estoy ansiosa por también empezar más adelante la remodelación del patio trasero de la casa y en esa área poner todas las aromáticas, hacer como un huerto. Creo que en la vida nos toca atravesar momentos muy buenos y también momentos en donde no quisiéramos despertar al día siguiente. Mi corazón aún tiene ciertos sentimientos encontrados cuando llegan momentos buenos a mi vida, por ejemplo, el poder estar decorando el jardín de mi casa y que todo esté marchando bien. A veces siento que algo malo va a pasar o que quizá no merezco estar en una buena etapa de mi vida.
Y es porque de alguna manera las circunstancias difíciles nos enseñaron a vivir en modo alerta, en modo supervivencia, a vivir con temor. He aprendido que todas las etapas vienen de la mano de Dios. Debemos en todo momento aprender a tomar las cosas buenas que cada etapa nos deja. Mientras edito este video, algunas lágrimas corren por mis mejillas. Me siento muy agradecida con la familia que tengo, con el esposo que tengo. Y me doy cuenta que, de verdad, el consejo de mi madre no falló. Ella me dijo: hija, pon tus ojos en un hombre que esté contigo en las dificultades. Él ha demostrado estar contigo en los momentos malos. Mírame, yo era tan hermosa y mi belleza se ha desvanecido con esta enfermedad. Uno no debe de buscar solamente a un hombre que le atraiga físicamente, sino un hombre que se quede contigo en las dificultades, un hombre que te ame aun si tu belleza se desvanece. Dios ha sido muy bueno conmigo. He recibido muchas bondades de su mano y sé que cada uno de nosotros seguirá recibiendo cada una de sus misericordias. Muy temprano por la mañana necesito un cafecito que me reconforte, que me levante el ánimo, que me dé las fuerzas para ese día. Así que me van a acompañar a prepararme un cafecito muy rico, que por cierto quiero compartirles que tuvimos la oportunidad de conocer a la familia que cultiva y procesa este café. Me regalaron una tacita personalizada con mi nombre y con una figurita de Carly Home. Estoy muy agradecida con ese regalo, está precioso y ahora es mi taza favorita. Bueno, y déjenles platico un poquito. Este cafecito es originario de Yajalón, Chiapas. Quienes somos de Chiapas sabemos perfectamente que el café de Yajalón es reconocido por ser un cafecito muy rico. Yo soy una persona un tanto delicada del estómago, así que no cualquier café me cae bien. No me gusta que sea ni muy cargado ni tampoco muy ligero, como para que no me inyecte la energía necesaria de ese día. Y este café tiene el equilibrio perfecto. Es cargadito, pero sin lastimar el estómago. Así que se los recomiendo mucho, familia bonita. Les voy a dejar aquí en pantalla y en la cajita de descripción el número telefónico en donde pueden hacer sus pedidos y ellos con todo gusto les pueden hacer el envío a cualquier lugar de la República Mexicana. Si los contactas, no olvides decirles que vas de parte de Carly. Vean nomás qué rico cafecito. Que se anda comiendo la menta. Déjese de comer la menta, pajarito travieso. ¿Por qué se anda comiendo la menta? Mire nada más cómo la lleva. ¿Por qué se anda comiendo la menta, mi amorcito? Mire nada más, mire. Ya se está acabando todas las aromáticas. ¿Qué anda haciendo ese cotorrito? ¿Qué anda haciendo? Y ahora sí, familia bonita, me van a acompañar a hacer esa carnita enchilada o adobada, como la conozcan ustedes. Voy a poner a hidratar mis chiles junto con la pimienta y un clavito de olor.
Voy a acompañar esta comida con un agua refrescante de tamarindo. Voy a poner a hervir 1 litro de agua con 1 taza de tamarindo por 15 minutos. Ya que los chiles están hidratados, ahora sí voy a licuar con todas las demás especias. Les voy a dejar aquí en pantalla todo lo que necesitan para hacer esa deliciosa carnita. Voy a ponerle un poco de achiote, su trozo de cebolla, sus aromáticas. Le voy a poner una tapita de vinagre que no puede faltar en los adobos, un poco de consomé de pollo, abundante sal y vamos a licuar con un poquito de agua. Nos debe de quedar algo así como una pasta. Cuando mi carne viene un poquito gruesa o dura, yo lo aplasto con esta herramienta que me compré en una tienda china y me ha servido bastante para romper las fibras de la carne y quede más suavecita. Por acá estuve haciendo solamente medio kilo de carne. El otro medio lo tengo congelado para comer el día de mañana. Y el gran secreto que muchas abuelitas me han dado para que esta carne quede muy rica es darle el tiempo necesario de reposo junto con su adobo. De preferencia si lo preparas una noche antes y lo dejas en reposo en el refri toda la noche. Al día siguiente vas a tener una carne con mucho sabor. Y el agua de tamarindo ya casi está lista. En cuanto el agua se enfrió, voy a empezar a aplastar el tamarindo para separar la pulpa con la semilla y el agua quede mucho más rica. Voy a aprovechar a guardar toda esta esencia de tamarindo, así voy a tener en el refri tamarindo listo para una agüita refrescante. Le voy a poner su poquito de azúcar, la esencia de tamarindo y siempre hay que tratar de no dejar muy concentrada el agua de tamarindo porque tiene un efecto laxante, así que hay que cuidarse de eso. En esta temporada de calor no nos puede faltar en el refri una agüita fresca de tamarindo, de jamaica, de limón, en medio de todo el trajín de la cocina. Se siente muy refrescante poder tomarte un vasito de agua fresca, como que te da energía para continuar con esas labores que tienes en casa. Recuerdo que mi abuela lo primero que hacía antes de empezar a cocinar era preparar una jarra de agua fresca y siempre tenía, hasta la fecha, tiene algo que ofrecer. Si alguien llega de imprevisto a su casa, te ofrece un vasito de agüita de jamaica, de limón. Así que se me quedó ese consejo de mi abuela. Siempre que puedo trato de implementarlo aquí en la casita. Oigan familia, justo ahora que me estoy tomando mi agüita fresca, quiero platicar muy rápido con ustedes. Leí sus comentarios del video anterior y muchos de ustedes me externaron, ¿verdad? Me aconsejaron que no está bien que Cari duerma con nosotros todavía. Y primeramente, porque luego como que se forman dos grupos en los comentarios, ¿no? Unos como que no les gusta que me digan nada malo y se van en contra de esas personas. Y dos personas que critican, ¿no? Es parte normal de las redes sociales y poco a poco voy entendiéndolo. Quiero decirles algo. A mí no me molesta para nada que me aconsejen. Hay una gran cantidad de mujeres adultas, mujeres mayores que ven mi contenido y que por la experiencia que tienen pueden ver cosas que yo no estoy viendo, quizá a esta edad
o según la experiencia que tengo en esta etapa de mi vida, por lo que yo agradezco todos esos consejos que vienen de un buen corazón. Y déjenme decirles, yo sé que el dormir juntos no es lo más idóneo, sin embargo, los tres, hablo por mi esposo, por mí, estamos contentos de todavía seguir durmiendo juntos, no es algo que nos moleste, no es algo que afecte tampoco en este momento nuestra intimidad como matrimonio. Eso también es que me llegaron otros comentarios donde decían, Carly, es que no sé si sepas que está mal como intimidad en el mismo lugar donde están tus hijos. Y quisiera aclarar que para nada eso sucede. Ellos, aunque estén durmiendo, estoy consciente que escuchan, que hay una parte de ellos que todavía está despierta o que puede estar despierta. Entonces, no se preocupen por eso. Me da pena. Pero quería aclarar eso. Y bueno, decirles que probablemente en esta casa tratemos de empezar a quizá ya hacer esos cambios, de que Cari se vaya a su recámara. Solamente queremos dejar completamente solucionado el tema de la humedad en ese cuarto, que es el de Cari, porque sí hemos visto algunos detalles solamente en esa habitación. Entonces, si queda listo, poco a poquito vamos a ir haciendo la transición y ya les iré platicando cómo nos va. Saben, yo en ocasiones me llevo a sentir un poco sola, extraño ser aconsejada, guiada en algunos aspectos de mi vida. Entonces, para nada me voy a molestar de esos consejos que me den con amabilidad, con amor. ¿Cómo no voy a tomarlos si de todos aprendemos, desde los más pequeños hasta los más grandes? Así que, familia bonita, sus consejos nunca están de más. Ya saben que me gusta hacer comidas sustanciosas, pero el día de hoy tengo poquito tiempo, así que voy a acompañar esta carnita enchilada con un poco de pepino y también un poco de arroz hecho en la arrocera. Le voy a poner su sal, su limoncito. Después de un par de horas voy a empezar a dorar la carne adobada. Y en cuanto el arroz está listo, yo le agrego un poquito de mantequilla para que quede mucho más rico. Lo cierro por un ratito y ya que la mantequilla se derritió, ahora sí vamos a revolver muy bien. Me gusta acompañar las comidas chinas también con este tipo de arroz. Queda muy sabroso. Vean nada más el color que está tomando la carne. Huele muy rico. Ya no pude grabarles la hora de la comida, pero comimos muy rico, familia bonita. Y ahora sí, nos van a acompañar a hacer la transformación completa del jardín. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound, I won't slow you down. I knew we were on borrowed time, just a passing streak, nothing you will keep. I fell in too deep. And as far as at least how I remember, we were leaving in September, when red and gold paint the sky. And as far as though maybe I pretended,
never ended. I held on with all my might, still waiting on that last goodbye. See you standing by the door, watching the leaves as they fall once more. In the silence we made, I couldn't find the words to say. They linger in my mind. Oh, I wished you'd stay. Oh, I wished you'd stay. And as far as at least how I remember, we were leaving in September, when red and gold paint the sky. And as far as though maybe I pretended, oh, I wish it never ended. I held on with all my might, still waiting on the last goodbye. Last goodbye. Last goodbye. Last goodbye. And as far as at least how I remember, we were leaving in September. Salir de nuestra zona de confort no fue fácil. Sabía que, al hacer público el cambio de casa, yo tenía que estar firme en la decisión que estaba tomando. Llegarían comentarios que nos apoyarían y otros que desalentarían nuestro corazón. Dentro de ellos, un comentario que decía: ¿cómo puedes dejar una casa tan bonita por una casa tan fea? Pero mi corazón se rehúsa a ver la vida desde una perspectiva pesimista. La vida es como un jardín. Debemos de aprender y entender que es un jardín en crecimiento, donde cada etapa tiene su propia belleza. Me encuentro parada sobre las oraciones que una mujer hizo un día por mí. Esa mujer se fue al cielo, creyendo y confiando que lograría todo lo que estuviera en mi corazón. Y aunque un día llovió con fuerza dentro de mi corazón y cada noche mi almohada guardaba el eco de mis lágrimas, hoy comprendo que cada una de ellas cayó en silencio sobre la tierra y fueron esas lágrimas las que regaron este jardín que ahora florece con tanta fuerza. Ningún desierto, ninguna prueba, ninguna enfermedad es para siempre. Cuando llegues a la tierra prometida, no olvides al que te sostuvo en el desierto. Familia bonita, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Que tengan una hermosa semana, llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.